Saludos, bendiciones, te invito a que te suscribas a este canal y recibirás nuestros mensajes. Génesis 2:16 y 17 es un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que contiene las palabras de Dios dirigidas a Adán y Eva en el jardín del Edén, y el Señor Dios le mandó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. En este pasaje, Dios está estableciendo una restricción para Adán y Eva con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les permite comer libremente de todos los árboles del jardín, excepto de este árbol en particular. La frase clave en el versículo 17 es: el día que de él comas, ciertamente morirás. La muerte a la que Dios se refiere en este contexto es la muerte espiritual y la separación de la presencia de Dios. No se trata de una muerte física inmediata, ya que Adán y Eva no murieron físicamente en el momento en que desobedecieron el mandato de Dios al comer del fruto prohibido. En lugar de eso, experimentaron una separación espiritual de Dios y un alejamiento de la comunión perfecta que tenían con Él en el jardín del Edén. Adán y Eva experimentaron las consecuencias de su desobediencia a través de la pérdida de su estado de inocencia, la entrada del pecado en el mundo y, en última instancia, la muerte física que se convertiría en parte de la experiencia humana. Por lo tanto, el pasaje es el preludio de la historia que se desarrolla en Génesis 3, donde Adán y Eva comen del fruto prohibido y enfrentan las consecuencias de su elección desobediente. El pecado se define como la transgresión de la voluntad de Dios o la desobediencia a sus mandamientos. El pecado introduce una separación entre los seres humanos y Dios, ya que pone en conflicto la naturaleza pecaminosa del hombre con la santidad y perfección de Dios. El pecado rompe la comunión con Dios y crea una brecha espiritual. La muerte espiritual es una de las consecuencias del pecado. No se trata necesariamente de la muerte física, sino de la separación espiritual de Dios. En este sentido, el pecado trae consigo la alienación de Dios y la pérdida de la vida eterna en comunión con Él. La muerte espiritual significa estar separado de la fuente de vida eterna y vivir en un estado de pecado y alienación espiritual. Además de la muerte espiritual, el Nuevo Testamento también habla de la muerte física como una consecuencia del pecado. En Romanos 6:23, se dice: porque la paga del pecado es muerte. Esto significa que la muerte física es una realidad en la vida de todas las personas como resultado del pecado. El pecado lleva a la decadencia y la mortalidad humanas. La buena noticia del cristianismo es que a través de Jesucristo, se ofrece la redención y la posibilidad de vida eterna. Jesús murió en la cruz para pagar el precio del pecado en lugar de la humanidad. Su sacrificio reconcilia a las personas con Dios y ofrece la promesa de vida eterna a quienes creen en Él y siguen sus enseñanzas. La idea de que la paga del pecado es la muerte se refiere tanto a la muerte espiritual como a la muerte física como consecuencias del pecado. Sin embargo, a través de la fe en Jesucristo, los cristianos creen que pueden ser redimidos y obtener vida eterna en comunión con Dios. Cuando se dice que la paga del pecado es la muerte, se está haciendo referencia a la idea de una retribución o consecuencia por los actos pecaminosos. En este contexto, paga significa el resultado o la recompensa que se recibe como consecuencia del pecado. El concepto implica que el pecado conlleva una retribución negativa, que puede ser tanto la muerte espiritual, la separación de Dios, como la muerte física, la mortalidad humana, dependiendo del contexto bíblico y teológico. Es una forma de expresar que los actos pecaminosos tienen consecuencias graves y que, en última instancia, el pecado conduce a la separación de Dios y a la mortalidad humana. La redención a través de la fe en Jesucristo se considera una forma de escapar o superar esta retribución y obtener vida eterna en comunión con Dios. ¿Puede el ser humano por medio de su dedicación obtener nuevamente la vida eterna? La vida eterna no se obtiene a través de la dedicación humana o las obras, sino a través de la fe en Jesucristo. La creencia central del cristianismo es que la vida eterna se obtiene mediante la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo como el Salvador y Señor. Esto se basa en pasajes bíblicos como Juan 3:16,
que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La enseñanza cristiana sostiene que ninguna cantidad de obras humanas o esfuerzos personales puede ganar la vida eterna. En cambio, se considera que es un regalo de Dios que se recibe por fe. La dedicación y las buenas obras son importantes en la vida cristiana, pero no son lo que otorga la vida eterna. En cambio, son la respuesta agradecida a la salvación que se ha recibido a través de la fe en Cristo. El apóstol Pablo, en Efesios 2, 8 y 9, explica esta idea, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La vida eterna se obtiene a través de la fe en Jesucristo como Salvador y Señor, y no mediante la dedicación humana o las obras. Si la persona muere, ¿perdió el derecho de la vida eterna? La vida eterna se considera un regalo de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo como Salvador y Señor. La muerte física no significa necesariamente la pérdida del derecho a la vida eterna para quienes han aceptado a Jesucristo como su Salvador y han vivido en fe. El cristianismo enseña que la muerte física es una transición hacia la vida eterna. Jesucristo resucitó de entre los muertos, y los creyentes en él tienen la esperanza de la resurrección y la vida eterna en su presencia. En el Nuevo Testamento, se habla de la resurrección de los creyentes en Cristo en el último día, cuando serán transformados y vivirán eternamente con Dios. Un pasaje relevante es Juan 11, 25-26, donde Jesús dice, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, en el contexto cristiano, la muerte física no implica la pérdida del derecho a la vida eterna para quienes han aceptado a Jesucristo. En cambio, se ve como una transición hacia la vida eterna en la presencia de Dios. La fe en Jesucristo es central para la creencia en la vida eterna en la enseñanza cristiana. ¿Y en el caso de los que no aceptaron a Cristo y mueren, perdieron la vida eterna? Aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Señor, y han rechazado su oferta de salvación, no heredarán la vida eterna en la presencia de Dios. En el cristianismo, la fe en Jesucristo se considera el camino único y necesario para la vida eterna. Jesús mismo declaró en Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Los cristianos creen que la salvación y la vida eterna se ofrecen a través de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Aquellos que rechazan a Cristo y mueren en un estado de incredulidad enfrentan la separación de Dios. ¿Es decir que la elección es en vida? La elección de aceptar o rechazar a Jesucristo como Salvador y Señor se considera una decisión que se toma en vida. La fe en Jesucristo y la aceptación de su oferta de salvación se ven como una elección personal que debe hacerse en el transcurso de la vida terrenal. Esta elección puede ocurrir en cualquier momento mientras una persona esté viva. La vida en este mundo es un periodo en el que se ofrece a las personas la oportunidad de conocer a Jesucristo, arrepentirse de su estilo de vida y recibir el don de la salvación y la vida eterna. Esta elección se considera fundamental para el destino espiritual de una persona. Sin embargo, es importante destacar que las enseñanzas cristianas también enfatizan la disposición de Dios para perdonar y ofrecer salvación en cualquier momento que alguien se arrepienta y acepte a Jesucristo, sin importar cuán avanzada esté la persona en su vida. En otras palabras, la elección no está limitada por la edad o el tiempo, sino por la disposición del corazón de la persona para volverse a Dios a través de Jesucristo. La elección de aceptar a Jesucristo se considera una decisión que se toma en vida, pero la disposición de Dios para perdonar y ofrecer salvación es eterna, y la elección puede hacerse en cualquier momento que una persona lo desee y se arrepienta sinceramente. ¿Y en el caso de los antiguos antes de Cristo, cómo recibieron la vida eterna? La salvación y la vida eterna también estaban disponibles para las personas que vivieron antes de la venida de Jesucristo. En la teología cristiana, la salvación es considerada un acto de Dios basado en la fe, y no está limitada por el tiempo o la ubicación geográfica.
En el Antiguo Testamento, las personas encontraban la salvación y la comunión con Dios a través de su fe en el Dios de Israel y su obediencia a la ley dada a Moisés. Se establecía un sistema de sacrificios y ofrendas para el perdón de los pecados, y la fe y la obediencia eran elementos clave en la relación con Dios. Todo esto era prototipos de Jesucristo. Lo que la Biblia habla de sombras, Colosenses 2:17 e Hebreos 10:1. La Biblia menciona a muchas personas del Antiguo Testamento que se consideran justas y fieles a Dios. Por ejemplo, Abraham, Moisés, David y otros se consideran figuras de fe y recibieron el favor de Dios. Se cree que estas personas encontraron la vida eterna o la comunión con Dios a través de su fe y obediencia. El Nuevo Testamento también hace referencia a la creencia en que Abraham fue justificado por la fe, incluso antes de que se dieran las leyes de Moisés, Romanos 4. Además, la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento habla de figuras del Antiguo Testamento que vivieron por fe. La enseñanza cristiana sostiene que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas y la revelación definitiva de Dios, pero la fe en Dios y la obediencia a su voluntad eran los medios a través de los cuales las personas encontraban la vida eterna en el Antiguo Testamento. Las personas que vivieron antes de la venida de Jesucristo también tenían la oportunidad de encontrar la vida eterna a través de su fe en Dios y su obediencia a su voluntad, tal como se revelaba en ese tiempo. Jesucristo se considera el cumplimiento y la revelación completa de esa salvación, pero la fe y la obediencia siempre han sido fundamentales en la relación de las personas con Dios en la perspectiva cristiana. Los antiguos miraron al futuro en la simiente que es Cristo y los actuales miramos al pasado y todos nos encontramos en la cruz de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les bendiga, suscríbete a nuestro canal y recibirás todas las enseñanzas.